Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bienvenidos amigos, bienvenidos aquí a Radio Despí, como cada semana, Energías y Misterios en el 107.2 de la FM. Hoy nos vamos al Báltico, al mar Báltico, viajando en nuestro barco del misterio a un lugar entre Suecia y Finlandia, un lugar donde un sonar descubrió el 19 de junio de 2011 un hallazgo que seguramente nos pondrá los pelos de punta. Una formación, no se sabe si natural o artificial, que parece hecha por la mano del hombre o alguien de las estrellas. Parece un ovni sumergido en ese mar Báltico. Hoy hablaremos de este objeto y qué es, aquí, en Energías y Misterios, en Radio Despí, con un servidor, David Flor, y nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. Explícanos un poquito esto del ovni, porque claro, es que cuando ves las imágenes te quedas un poquito impactado. Bueno. No sabemos si es un arrecife natural, porque la naturaleza tiene a veces esa peculiaridad de hacer líneas rectas que parecen hechas por el hombre y al final son cosas naturales. Pero claro, lo tiene ciertas cosas que nos dicen que de natural nada, ¿no? No, además, en realidad vamos a hablar de 3 lugares del mundo. Empezaremos por el del Báltico, pero son 3 lugares del mundo donde a la misma profundidad existen estructuras que en cierta manera, pues esta parece una nave. Es más, se ha encontrado una segunda sección a unos 300 metros de distancia hacia atrás, digamos, como si como si hubiera pertenecido a una estructura original única y se hubiera desgajado, o sea, cuando se estrella, por ejemplo, un avión, que lo primero que suele desprenderse es la cola, ¿no? Pues se ha encontrado a 300 metros aproximadamente de distancia, por atrás, pues otra sección. El caso es que este elemento, este objeto, está relativamente bajo, o sea, muy en superficie, está a unos 80 metros de profundidad, entre 60 y 80 metros. No queda nunca definido. Lo descubrieron, además, un equipo que no son 4 matados, que podemos pensar, ¿no? Lo detectó un equipo que está acostumbrado a la búsqueda de pues barcos hundidos, de navíos y todo eso, de peces, navíos, vaya. o sea, por ejemplo, submarinos, por ejemplo, que se han podido tener algún problema, porque no solamente conocemos los desastres de los submarinos que conocemos, el Kursk y tal. Este barco, por ejemplo, este equipo, esta empresa fue una de las que precisamente intentaron sacar el Kursk en su momento, el submarino soviético o ruso que tuvo un accidente precisamente cerca del mar Báltico. El caso es que aquí, pues de buenas a primeras, están haciendo por un contrato, están haciendo un sondeo de lo que son las profundidades de uno de los fiordos, ¿vale? Entre Finlandia y Suecia, en Noruega, y resulta que se encuentran con esto. Se encuentran con algo, además, que si se mira bien las imágenes, las que hay ampliadas realmente, las primeras que se detectaron, pues el objeto pues, tiene unos 60 metros de diámetro, generoso, como mínimo, y resulta que además está como en un surco, como si en su momento, por ejemplo, pues esta sección de mar estuviera en superficie, no hubiera estado en el mar, en el interior del mar, ¿vale? Claro, a la profundidad que está, ellos cuentan con una época geológica de la Tierra que está entre la última área o la última glaciación
o la anterior, que estamos hablando de la última glaciación aproximadamente hace cerca de entre 60 y 100.000 años, o la otra glaciación que ya tendríamos que irnos hacia atrás alrededor de los 300, 500.000 años e incluso 1.000.000 de años, ¿vale? Porque la Tierra pues tiene esos procesos que se calienta, se produce un fenómeno, por ejemplo, como estaríamos ahora, de calentamiento global, con lo cual los casquetes polares se tienden a derretir, pero entonces se produce como una especie de reacción en sus cadenas, digamos, en las cintas transportadoras, y genera un fenómeno totalmente al contrario, enfría el planeta. Ese proceso geológico, quiero decir, hace que el planeta en sí pues se va congelando en los polos, y entonces el nivel del mar tiende a bajar. Y se sabe perfectamente que en zonas incluso del Mediterráneo se han encontrado también a 60, 80 metros de profundidad, se han encontrado ciudades míticas, por ejemplo, en la antigua Grecia, en las épocas minoicas y tal. Sí, se han encontrado hasta pirámides. Han encontrado hasta pirámides, perfectamente, claro. Y una de las, precisamente, que comentaremos después, una de las cosas que se encontró precisamente en las cercanías de Cuba es precisamente un conjunto de pirámides tipo incas o aztecas, ¿vale? O sea, no de las típicas pirámides egipcias, sino pirámides de las que podemos encontrar en el Yucatán y México, o sea, zona de México Central. Y entonces, pues resulta que simplemente, pues eso, hoy en día están sumergidas. Pero, bueno, volvemos al objeto en cuestión. Ellos están haciendo, ya digo, un chequeo, un sondeo, y se encuentran con esto. Lo interesante del objeto en cuestión es que cuando se acercan, por ejemplo, en buceo, cuando las sondas, digamos, que usan los equipos, por ejemplo, de buceo, se encuentran con que dejan de funcionar o sufren grandes interferencias. Claro, ha habido un problema con esto. Luego se han encontrado con un detalle en una parte lateral de la estructura. Se han encontrado con que había un orificio de unos 25 centímetros, pero que resulta que en otras ocasiones que han hecho el sondeo, se han encontrado con que ese orificio desaparecía. Y dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que...? O sea, tiene que ser un elemento geológicamente extraordinario. Tendría que ser, por ejemplo, por algún tipo de magma o sección, por ejemplo, de presión geológica, que pudiera abrir una sección, por ejemplo, o cerrar. Ya se sabía perfectamente de otros lugares del mundo donde a ciertas estructuras en relación a su movimiento, digamos, de presión magmática, pues tiende a moverse y da la sensación de que se abren o cierran secciones. Incluso en el Mediterráneo, en donde está hoy en día el Vesubio, se sabe que toda la sección de Nápoles, tanto en la parte marítima como la ciudad en sí, tiende a subir y bajar en relación a la presión que genera el magma interior del Vesubio. Bueno, pues explicando esto, pues bueno, se han encontrado eso, que la estructura no han podido analizarla, no saben, o sea, ellos creen que tiene podría estar compuesta de metales, o sea, una sección metálica. Muy interesante porque además es una sección metálica que teóricamente entonces no tiene corrosión. Por tanto, que lo único que sí que se le ha producido es una especie de calcificación exterior, ¿vale? En lo que sería su superficie, que es lo que hoy vemos, es simplemente, o sea, a simple vista parecería una estructura de roca, de piedra, pero se ha producido por una calcificación, digamos, de la sección interior durante los últimos miles de años. Con lo cual, pues es interesante. Hay gente, por ejemplo, que, bueno, si lo buscas, hay gente que, bueno, que les ha dado por pensar
que se parecía demasiado al halcón milenario, ¿no? De la Guerra de las Galaxias. Sí. Bueno, yo iba a sacar una similitud que te asombrará, que estoy buscando una imagen, no para la gente de la radio, pero sí que la gente que nos ve a través de nuestro canal, que puede ver este programa también. Y voy a poner las imágenes un momento, no vamos a dejar de hablar porque sabemos que esto es radio. No, vamos a hablar de ello. Pero voy a poner una imagen primero del objeto y luego de lo que a mí me parece, Y la primera imagen que te voy a poner es la imagen del objeto, como te he dicho, que es un objeto como redondo, un objeto que parece una nave espacial, pero es que también a mí me recuerda mucho a una cosa que ahora te explicaré y que te asombrará cuando veas la imagen. Primero voy a poner la imagen para que nuestros telespectadores la puedan ver, que es esta de aquí. Es un objeto completamente entre redondo y hexagonal, en el cual se ven varias cavidades, como si fueran reactores, se ve como una especie de cola rota, como una U, que no sabemos bien lo que es, y como una redonda en la entrada que parecía en la sala de donde estaban los que gobernaban esta nave, ¿no? Pero te voy a poner un parecido que te vas a reír a lo que me parece a mí esta nave, que es muy sorprendente. Y es esta otra nave que te voy a poner ahora, que ahora la hablaremos, pero que son muy parecidas. Que es la nave de Madelman, del famoso Madelman. Sí. Es que es muy parecida, es muy parecida, Juan Carlos. En cierta manera sí, porque si miramos, por ejemplo, la sección donde metías el brazo, era como una especie de cuña, ¿no? Era una sección que veía por la parte inferior y le parecía una cuña. A mí lo primero que me ha venido, porque yo tuve esa nave de pequeño, digo, ostras, cuando he visto las imágenes de la nave original, de bajo el agua, es que automáticamente la cabeza se me ha ido a la nave del Madelman, la MXT, me parece que era. Sí. Que para aquella época era una pasada ese juguete. Nos ha dado mucho que jugar. Me recuerda mucho a este juguete, Juan Carlos, me recuerda muchísimo, muchísimo. En cierta manera, por ejemplo, sí que hay algunos que han pensado que podía ser una nave, pero claro, hay otra sección, digamos, de investigadores que creen, por ejemplo, más que puede ser una estructura pues, física de edificio, por tanto que a modo de escalera tiene en un lateral tiene una especie de escalera que subiría hasta lo que es la plataforma principal de la estructura. Sí. Pero como decía antes, lo interesante es la parte esa que en la fotografía se puede observar como una zona que falta, que está desgajada, cerca de lo que tú decías, el circulito que teóricamente o que podría llegar a ser el control de mandos, ¿no? La sección de mandos. Posteriormente, cuando han encontrado a 300 metros de distancia la otra sección que han encontrado, claro, si se hace la reconstrucción y juntas las dos secciones, pues tienes una estructura aún mayor. O sea que además está precisamente en una zona en la cual se vería como en la zona de primer impacto de si fuera un objeto, ¿no? El caso es que, pues, sí que realmente pues, llama mucho la atención. Hay que reconocer que tienen muchos problemas a la hora de captar imágenes, porque lo que decía antes, o sea, por lo que sea, por su estructura, por su... el magnetismo que desprende. Que desprende y tal, incluso los sonares están teniendo problemas para hacer mediciones y dar una imagen fehaciente del objeto. Las imágenes que existen simplemente son del sonar que se llama el sonar de 3D, que es el que es de barrido y con el, por ejemplo, con el cual este mismo equipo, junto a equipos de investigación, fueron los que descubrieron, por ejemplo, entre ellos el Titanic, que esta gente son los de Ocean X Team, ¿no? O sea, esta gente ya tienen un bagaje bastante importante.
se dedican además por todo el mundo, se dedican a hacer precisamente pues esa búsqueda de barcos. Encontraron, por ejemplo, sobre el 2000 y algo, encontraron el Bismarck, que se sabía más o menos dónde estaba, pero nadie había podido detectarlo exactamente, el lugar exacto. Ellos, por ejemplo, han conseguido bajar incluso cámaras y todo al Bismarck, a los barcos estos, pero resulta que son los mismos que han buscado, bueno, han encontrado algún tesoro del Galeón Maravillas, aquel galeón español. creo que es la misma empresa, si no contratada, son ellos los que encontraron el Galeón Maravillas. Bueno, el caso es que ya digo que es una empresa que tiene una validez, ¿no? O sea, esta gente no publica porque sí. No, claro, evidentemente. Además, hay que reconocer que si hay alguien tienen una gran flota de barcos para trabajar. Y tanto, o sea, por todo el mundo, ¿eh? Pero es que además están muy bien vistos porque, a ver, es que son del norte y entonces esta gente son bastante fríos y calculadores, ¿no? O sea, en ese aspecto. Y entonces no son dados habitualmente a elucubrar y inventarse cosas, porque primeramente a ellos no les iría bien. O sea, inventar cosas que a ellos, al nombre de la empresa le pueda afectar, no les interesa para nada. Y entonces ellos la han publicado y han dicho, bueno, no sabemos lo que es. O sea, como expertos, o sea, te podemos decir que esto es un barco que se llama tal, esto es tal, pero esto es una estructura que nos hemos encontrado haciendo el barrido de este fiordo y a saber lo que es. Claro, el problema es que a saber lo que es que por alguna extraña razón esto se descubrió allá por el 2011 y bueno, resulta muy difícil conseguir, o sea, los permisos resultan muy difícil de conseguir a posteriori. Con lo cual resulta que bueno, que tienen que ocultar. No, realmente no se tendría que ocultar nada, pero las autoridades allí, al fin y al cabo, no deja de ser un elemento que se podría estudiar más en profundidad, pero Ocean Steam, por ejemplo, pues no han podido conseguir continuar con las investigaciones como tal. Les han permitido, por ejemplo, bajar con submarinistas, porque recordemos que aunque por la descompresión y tal, pero a esa profundidad, pues los submarinistas profesionales bajan sin problemas hoy en día, o sea, como todo tienes un pequeño riesgo, pero bueno, que ellos son profesionales. El caso es que han podido bajar, pero el problema, como siempre digo, es que han podido bajar, han podido verlo, pero todas las cámaras y todos los equipos que han llevado para hacer esas filmaciones y hacer esas luego posteriores mediciones, pues luego han dado resultado negativo porque todos los equipos se estropean. Con lo cual es un objeto que al día de hoy, a saber los miles de años que lleva, pero que al día de hoy sigue estando en cierta manera operativo o tiene o genera algún tipo de radiación, ¿vale? Yo ya digo, por la etapa histórica que es, a ver, lo único que había en aquel entonces, contando con la época de la glaciación, esa parte precisamente era de las partes más congeladas que te puedes encontrar, ¿vale? O sea que te encontrabas directamente el mar a 80 o 100 metros de distancia, o sea, más abajo, glaciares inmensos. Y esto, por ejemplo, que se han encontrado aquí, pues claro, que está muy cerca de la costa. ¿Podría ser alguna estructura, porque sabemos que los incas, los mayas, todas estas culturas ejercían el método de sacrificio? Sí. ¿Podría ser alguna plataforma por las líneas rectas que tiene, para como si corriera la sangre y tal, de sacrificio? ¿Podría ser alguna plataforma de sacrificio? Claro, no se sabe por qué realmente
Lo único que se sabe es que es algo que está puesto ahí, o sea, no es tallado, ¿vale? Porque incluso por debajo se sabe que hay como una especie de bordes en los cuales está separado, digamos, del suelo en cierta manera, ¿vale? Quiero decir que no forma parte del fondo rocoso. Con lo cual, si no es una nave, es una estructura artificial. Con lo cual, si es una estructura artificial, en cierto modo, por ejemplo, pues podría ser que alguna civilización de aquel entonces, recordemos que por aquel entonces, pues que había cromañones, neandertales y algunas subrazas o razas humanas que lo han ido desapareciendo. Sí, sí. El problema es que no hay referencia clara aquí en Europa de eso, de sacrificios o de canibalismo, ¿no? O sea, que el sacrificio era muy extraño, por lo menos en la zona de Europa y Europa del Norte. Pero como realmente los libros de historia y antropología están abiertos porque no se sabe exactamente, hoy se dice una cosa y mañana descubren otro elemento que tira por tierra lo que estaban diciendo ayer, ¿vale? O sea, recordemos que hasta hace poco se decía que el neandertal pues era algo más robusto que el cromañón, digamos, o que el Homo sapiens, pero que era burdo, que era torpe, ¿no? Y, por ejemplo, pues gracias a los descubrimientos que se han hecho tanto en el sur de Francia como en algunos descubrimientos que se han hecho en Portugal, incluso en Andalucía, o sea, en el sur de España, se ha descubierto arte muy elaborado por parte de los neandertales, con lo cual ahora de buenas a primeras ya tienen que empezar a cambiar sus nociones sobre la imagen de... Pues, o el yacimiento que se descubrió en Turquía, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, todo lo que son los Göbekli Tepe, y hay un par más de Tepe significa montículo, así, en turco. Y Göbekli, pues es una sección o sea, el montículo de Göbekli. Pero es que han encontrado otros 2 tepes que están ahora en excavación controlada, y 2 son estructuras que tiran por tierra también la historia primitiva del hombre, o sea, porque estamos hablando de columnas elaboradas con elementos tallados. Yo creo que hay que escribir muchísimo sobre la historia. Esta estructura, pues podría ser una estructura precisamente para algún tipo de ritual, porque a lo mejor no era de sacrificio, porque a lo mejor, por ejemplo, pues era igual era un altar donde se ponía el jefe de la tribu, por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, o donde se reunían, o por ejemplo, es que podría ser incluso una base creada, porque son 60 metros de diámetro, y recordemos que incluso los normandos, vikingos y demás, construían lo que era la casa del pueblo en una estructura recia, pero todo luego la superficie y el exterior todo era de madera. Y hacían unas estructuras para reunir al pueblo que pues solían tener precisamente eso, 60 o 70 metros. Si vemos, por ejemplo, esa forma y tal, incluso con las escalinatas y tal, pues podríamos a lo mejor hablar de que hoy en día pues no deja de ser la base de una estructura anterior. Claro, es que los vikingos normalmente hacían los fuertes redondos, completamente redondos, con estacas, y luego adentro hacían las casas de piedra. Por eso también en la zona que está redondo como es, claro, tiene muchas lecturas. Claro. O sea, hoy en día, pues claro, los amantes de lo extraterrestre y tal, lo primero que han dicho, no, eso es una nave. Bueno, a ver, es una nave. Yo puedo, o sea, a mí también me puede parecer una nave. Sí, lo parece, sí. ¿Vale? Sí, tiene una sección que parece que fuera algo que se ha estrellado ahí, pero recordemos también que puede ser una estructura que estuviera en superficie en su momento, a una altura sobre un talud o algo, terremotos o desplazamientos de los glaciares en su momento podían haberlo separado de su sección y haberlo arrastrado hacia lo que hoy es el fondo del mar. También puede ser, ¿vale? O sea que pueden ser un montón de cosas
que lo único que sí que saben es que pues, puede ser muy rico en magnetita o algún tipo de radiación asociada al electromagnetismo, pero que tampoco es descabellado, porque hoy en día se sabe perfectamente que hay estructuras en el mundo que por su cercanía o por su material rico a lo mejor en rocas basálticas o rocas volcánicas, pues pueden estar muy ricas en magnetita, ¿vale? Con lo cual, cada uno haga su análisis, ¿no? Y hasta que no realmente no se pueda realizar una investigación en profundidad, pues claro, no se podrá definir exactamente pues, si es metálico, si no es metálico, y si es una estructura que o sea, se ha ido arrastrando o simplemente se estrelló allí, ¿vale? Podría ser también, porque yo sé que mucha gente se lo estará preguntando o lo estará asociando porque nuevamente sabes que el mundo del misterio es así, que la gente une lazos y hace similitudes. ¿Podría ser una especie de satélite como es el Caballero Negro, por ejemplo, que hubiera caído al mar, a la mar? Un acompañante o una sección o algo que estuviera asociado, también podría ser. A ver, recordemos una cosa que no suelen decir, pero que el Caballero Negro no hace orbitaciones habituales, ¿vale? Todo lo que orbita alrededor de la Tierra, pues, por lo menos hecho por nosotros, incluso la Luna, pues es de norte, o sea, de izquierda a derecha, digamos, ¿no? De este a oeste, más en la zona más central, más un poquito al norte, pero el Caballero Negro en ningún momento se le ha detectado este tipo de orbitación. Hace orbitación norte-sur. Y recordamos que incluso Elon Musk, o sea, SpaceX, hizo una prueba con una Falcon, hizo una prueba de orbitación norte-sur, porque se desconoce exactamente, bueno, a ver cómo funciona esto de las orbitaciones norte-sur, si genera algo, si sirve para algo o realmente pues no interesa para nada. Lo interesante, por ejemplo, cuando trabajas en orbitaciones norte-sur es que a medida que vas haciendo orbitaciones, tienes el efecto del péndulo de Foucault. Significa que en todas las orbitaciones que vas realizando se van desplazando ligeramente y claro, algunos expertos incluso han dicho que claro, la orbitación norte-sur sería la mejor para hacer una cartografía. Por tanto, que no necesitas realmente un movimiento, un desgaste de energía, ya que el mismo planeta te está generando precisamente esos desplazamientos. Y si tienes que hacer una cartografía del planeta, pues la haces más, o sea, con un consumo muy, muy reducido de energía. Para que lo entienda la gente, los satélites actuales trabajan en forma de perseguidor, persiguen a la Tierra y el Caballero Negro, por ejemplo, es perseguido, o sea, que es perseguido por la Tierra, por tanto es mucho más fácil captar algún tipo de imagen o de cartografiar la Tierra porque es perseguido, no es perseguidor. Para que lo entienda la Correcto. gente de modo muy simple. Sí, es así. Básicamente, pues eso es. Y además, ya digo, es la imagen, ¿no? Que tú tendrías. O sea, tú vas a ver el péndulo de Foucault o cualquier copia del péndulo de Foucault y tú te quedas diciendo, ay, pero ¿cómo puede ser que se esté realizando ese desplazamiento solo por un péndulo? Bueno, porque el péndulo de Foucault sigue la magnetohidrodinámica, digamos, del planeta. Es lo que tú dices. Se convierte en perseguidor, digamos, en lugar de perseguido. Bueno, esta es la parte interesante que podría ser, entre otras, o sea, porque realmente no se sabe, se sabe más o menos por la profundidad que tiene y tal, la antigüedad, pero su función no se sabe y su estructura interna no se sabe exactamente si es pétrea, o sea, si es sólida o es estructurada. O sea, si No se ha intentado perforar ni tomar alguna muestra
¿O no se ha intentado hacer nada? Porque claro, me extraña que no se haya intentado coger alguna muestra. El problema es que no tienen permisos. Es que lo que no se consiguen son permisos para hacer prospecciones, digamos, más en profundidad. Ese es el problema. O sea, bueno, ¿qué tienen que ocultar las autoridades, ¿no? Una de Claro, las... porque que no dan permisos, da derecho a la especulación. ¿Y si es alguna cosa militar hecha por el hombre? Claro, porque una de las elucubraciones o hipótesis que han creado es que hubiera podido ser una estructura, por ejemplo, tipo búnker o estructura de artillería defensiva de la época de la Segunda Guerra Mundial y que perteneciera pues a Noruega o Finlandia. Recordemos que Noruega se unió a los alemanes, o sea, fue Sí, invadida sí. de aquella manera, o sea, pero se unieron a los alemanes. Mientras que justo después, o sea, sí, ese fiordo además es una puñeta, así hablando claro, porque está en una zona que es fronteriza. ¿Vale? Y entonces, o sea, ahí está uno de los principales problemas a la hora de conseguir permisos. Porque, a ver, ¿quién te da el permiso? ¿Te da o sea, está el objeto en cuestión en una parte de Noruega o está en Finlandia? Perdón. Y entonces el problema principal que hay es eso, son los permisos. Se han hecho investigaciones, ya digo, sobre el 2011 en adelante, en cierta manera, pero el problema que existe es que, bueno, luego vino lo de la pandemia, recordemos, de 2020, y posteriormente, pues, o han perdido interés, porque realmente es una empresa que es que no para, no flota, pero no para de hacer investigación y tal, y claro, si realmente no le va a suponer un aporte económico, posiblemente pues dirán, bueno, pues que el mundo diga lo que le dé la gana, yo a mí que me paguen y entonces voy y hago la investigación más en profundidad, porque a mí me repercute en un dinero que no voy a ganar, ¿vale? Recordemos que lo descubren haciendo un trabajo precisamente para Europa, ¿no? Para hacer un rastreo de lo que es un mapeo, digamos, de lo que es ese fiordo en concreto. Con lo Claro. cual lo hacen el descubrimiento, pero cobrando porque tenían un contrato. Y esta gente o sea, es que es así. O sea, tú y yo, cualquiera que, por ejemplo, pues que tenga una empresa, pues, y Claro, que sabe. a mí lo que me chirría un poquito, que personas de la historia, de recomposición de la historia y del misterio, por ejemplo, uno muy conocido que trabaja para la cadena Mega, que es George, que es el de Expedición al Pasado, que toca todos estos temas de navíos, de cosas submarinas y todos estos misterios que toca y sale cada día en la televisión, lo podemos ver, no haya entrado aquí, porque este hombre en todos estos temas entra, ¿eh? En todos estos temas Sí, entra. sí. Y es raro que no haya entrado en este tema, A lo mejor no la han con o todos los sea, contactos que él tiene, ¿eh? sí, a lo mejor resulta que tienen una información que el resto de los mortales no tenemos. Y Claro. nosotros elucubramos y él, por ejemplo, pues a lo mejor le ha preguntado más en profundidad y ante la posibilidad de que sea una estructura, como tú comentabas antes, moderna, que ha caído ahí, o sea, en la época de la Guerra Mundial y con las nieves, o sea, con los desplazamientos, pues posiblemente es una estructura que se haya desprendido y haya caído al mar. Y entonces, pues este señor haya perdido el interés del objeto en cuestión, no lo haya encontrado suficientemente interesante. Bueno, recuerda que cualquier programa de esta gente, ya sea National Geographic, ya sea Mega, todos estos programas, o D-Max, o bueno, empresas como tal, lo que hacen es eso, hacen un trabajo de equipo, o sea, hacen una criba. Oye, vamos a tratar esto, ¿qué vamos a tratar? Y empiezan a lo mejor a tirar de temas y tienen que abandonar pues montones porque no tienen un interés
o no creen que tenga un interés suficiente como para tirar un programa adelante. Son muy buenos, ¿eh? El programa este que te digo yo es muy bueno, te enseña Sí, muchas sí. cosas, ¿eh? El Muy caso, bueno. bueno, el caso es que, bueno, ahí queda el detalle. La gente, o sea, quien el público puede verlo perfectamente, están las imágenes que son, o sea, hay 200.000 imágenes, pero recordemos, las imágenes reales son imágenes de sonar, con lo cual es una imagen que no tiene un aspecto 3D como podemos nosotros imaginar. Hay mucha imagen que corre por ahí, pero que son inventadas, ¿no? La IA hoy en día tiene eso, que puede crearte imágenes brutales, Sí, ¿no? sí, no, porque tú Pero, le pones por ahí a cualquier cosa y te lo crea, evidentemente. pero el problema es eso, que bueno, si no lo han contratado y no han visto suficientemente interés, pues queda como anecdótico. Pero yo lo quería tratar porque, claro, tenemos distintas estructuras en el mundo a ciertas distancias, o sea, a cierta profundidad, que todas ellas en su momento pues habían estado en superficie. Recordemos, por ejemplo, que incluso en la India han encontrado otra de esas ciudades míticas, aparte de Mohenjo-Daro, han encontrado otra ciudad mítica, pero la han encontrado en el mar y está entre 60 y 80 metros de profundidad. Claro, ya cuando empiezas a sumar uno más uno y vas sumando y va hilando una estructura con otras estructuras, dices, a ver, lo interesante de todo es que hace 60, 80.000 años o incluso 100.000 años habían civilizaciones humanas que teóricamente, según nos explican siempre, vivían en cuevas, cuando resulta que en el resto del mundo se están encontrando estructuras totalmente modernas, o sea, prácticamente modernas, o sea, con sus murallas, con sus estructuras de piedra bien estructuradas, con calles adoquinadas prácticamente, la mayoría. Estamos hablando hay algo en antropología, o sea, en la historia algo se pierde todavía y quedan esos detalles. Y uno de ellos, de esas estructuras, y creo que a lo mejor, seguro que lo habéis leído en alguna ocasión o lo habéis visto, son las estructuras de Yonaguni, en Japón, en la cercanía de Japón. Y son unas estructuras que, bueno, ahí hay, como siempre, pues hay un enfrentamiento entre los que creen que en realidad es una estructura basáltica, digamos, o sea, que en realidad los volcanes y tal han creado esas estructuras, pero que claro, el problema es que son realmente rectangulares, o sea, ángulos rectos, esquinas que con aparatos y tal miden y son esquinas de 90 grados perfectas. Exacta, parece que estén talladas, ¿no? Y entonces pues resulta que, bueno, pues los japoneses la visitan más. Es más, hoy en día incluso la utilizan para prácticas de buceo, ¿vale? Porque, bueno, aparte de que pueden estudiarlas, pues está en una zona que pueden hacer un aprendizaje de buceo a media profundidad, ¿no? Y hay que verlo, o sea, no sé si tienes por ahí imágenes, yo sí que tengo, pero bueno, es explicar que es una serie de estructuras que también han hecho un mapeado y son como pirámides, o sea, hay estructuras que son como altares, escaleras, claro, es que también hay escaleras. Y claro, los que creen que eso es una estructura en realidad natural, claro, dices, pues qué bien que la naturaleza sabe hacer perfectamente unos escalones bien tallados y bien definidos en su justa medida. Yo tengo, por ejemplo, una casa en el campo que tengo una escalera que los peldaños cada uno mide una cosa. Y eso está hecho por el hombre. Digo, joder, resulta que la naturaleza lo sabe hacer perfectamente más que un paleta de pueblo. Bueno, el caso es que es una estructura que de verdad que es una pasada, ¿no? Porque tiene, ya digo, escalinatas que llevan a unas terrazas, parece que, ya digo, son estructuras
Lo que llama la atención es que sí, que las estructuras es, ya digo, con terrazas, escalinatas y tal, pero no son huecas. Claro, son todos grandes sillares de bloques de piedra. Claro, pero son bloques de piedra que, claro, por eso dicen que tiene que ser el efecto de la naturaleza, porque son bloques inmensos. Estamos hablando incluso de bloques que tengan el doble o el triple de tamaño de los bloques de la Gran Pirámide de Egipto. Estamos hablando de cosas que realmente se salen de la línea, ¿no?, de investigación arqueológica. Pero recordemos, por ejemplo, que en el Líbano, Baalbek, hay un templo que había sido un templo romano, pero que se sabe que los romanos construyeron el templo sobre un templo anterior, y uno de los sillares, digamos, de la base, digamos, de ese templo, que es anterior, está hecho de una sola pieza, ¿vale? Y coge uno de los laterales, estamos hablando de 80, 90 metros de sillar, y claro, eso son 10, 15 veces el tamaño de una de las mayores piedras que puedas imaginarte de la Gran Pirámide. Claro, estamos hablando no, claro, pero es que hay objetos en la historia reales, no suposiciones, objetos reales, en el que nos hacen muchas preguntas sobre si ha habido alguna civilización anterior a la nuestra más inteligente que ha desaparecido con el tiempo, o simplemente si son visitantes de las estrellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pájaro maya, por ejemplo, que se ha demostrado que es una figura que aparte tiene la cola recta, no tiene la cola como los pájaros, la tiene recta, como si fuera una cola de un avión, y que se ha puesto en un desto de viento, y un túnel de viento, y ha volado. Entonces se hizo una maqueta de radio y le consiguieron volar a escala, ¿no? Bueno, es que y planeaba y se mantenía en el aire, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, ya lo más típico, las piedras de Nazca, ¿no? Las piedras de Nazca, donde se ven operaciones a corazón abierto, donde se ven naves espaciales, donde se ven seres de otro mundo, donde se ven aviones y cosas y formaciones que en aquella época no existían, evidentemente, pero que están grabadas a la piedra, como muchos geoglifos o muchas pinturas que nos explican que ha habido algo más que no entendemos. Lo más conocido que siempre renombro, por ejemplo, son los famosos orantes, que están en todas las cuevas, en todo el mundo, ¿no? Orando al cielo, ¿no? Claro, evidentemente hay muchas digamos, sí, que nos indican que algo hay en la historia que se nos escapa, ¿no? O sea, hay muchas similitudes que nos dejan muchas preguntas al aire, Juan Carlos. Sí, no, es que es verdad que el problema es que muchas veces hemos pensado, o siempre pensamos en que una civilización anterior, una civilización extraterrestre. Pero claro, hay expertos, yo también me vuelco por ellos, que tienen la teoría de que en realidad pues hubo otra humanidad y que no tuvo por qué ser una humanidad venida de fuera, sino que la tecnología que tenemos hoy en día o los niveles tecnológicos que tenemos hoy en día son cada vez más sensibles a la desaparición en relación a la civilización que tenemos, o sea, ante a cualquier hecatombe, ¿vale? O sea, nosotros, porque nosotros usamos esto, ¿ves? Estamos utilizando un ordenador, unas cámaras, unos móviles, unos equipos, unas tecnologías que la usamos, que la compramos, que ciertas empresas son las que consiguen que esto sea una realidad, pero que en caso de una hecatombe a nivel planetario, desaparecerán. Y si desaparece esto y desaparece todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso eso que tenemos ahí, que esas bombillitas, irremediablemente como mínimo vamos a retroceder 100 años. Claro, es que eso daría también
una explicación lógica al tema tan conocido también como son los OPACs, los Claro, objetos fuera de tiempo, por ejemplo. claro. Daría una explicación lógica de que había algo anterior a nosotros que desapareció. Recordamos que la naturaleza, por ejemplo, lo absorbe todo. Sí. La naturaleza se lo come todo y hace desaparecer cualquier tipo de obra hecha por el hombre, la hace desaparecer. Por Claro que sí. tanto, no sabemos realmente lo que hay bajo de tierra o debajo de la naturaleza. Hay Hombre, cientos de ciudades mayas todavía por descubrir. hombre, la península del Yucatán o Nicaragua, la zona de Honduras, Nicaragua y tal, saben que muchas de las estructuras en los bosques, en las selvas, han descubierto que muchas de estas montañas, que creen que son montañas, en realidad lo que hay en el interior son pirámides. Son O sea, pirámides, sí, pero pero claro, la naturaleza se lo ha comido, claro. se la ha comido, ¿vale? O sea, es más, lo que conocemos hoy, por ejemplo, de Chichén Itzá y todas estas ciudades que hoy en día podemos visitar, en su momento, en realidad estaban comidas o tragadas por la selva. Claro, y todo lo que hay, debajo del agua, que lo ha engullido el agua. El Porque engullido del agua. recordemos que los continentes antiguamente estaban unidos, era Correcto. un solo trozo de tierra. Y Sí, se han ido separando con los años se han ido separando y han formado los continentes tal como los conocemos. claro, No sabemos lo que hay en el fondo de la mar, no lo sabemos, no tenemos ni idea todavía. ni idea, ni idea. Mira, hay otro caso, por ejemplo, el último, que vamos a tratar rapidito, que es el de Cuba, que es esa ciudad que encontraron al oeste en la costa, al oeste de Cuba. Bueno, el problema que hay es que es una zona que está muy controlada, es la zona donde está Guantánamo, que es esa parte, esa pequeña sección que es de los Estados Unidos. Y el conflicto territorial y político, pues habitualmente genera una inestabilidad en la zona bastante importante. Pero se descubrió en el 2001, quiero recordar, en el 2001 se descubrió que también a unos 60-80 metros de profundidad empezaron a encontrar pues estructuras que llamaban mucha atención porque parecían, en cierta manera, piramidales, pero no solo piramidales, sino que seguían un patrón de cuadrícula, ¿no? Claro, cuando por cosas de la vida, pues encontraron un plano precisamente de la zona de la Chichén Itzá y se encontraron con el mismo patrón de cuadrícula, la misma disposición piramidal, ¿no? De pirámides dedicadas cada una a un dios o a un astro del cielo, ¿no? La de la luna, la del sol y tal, ¿no? Y entonces se han hecho algunas visitas e investigaciones a la zona y sí, tienen clarísimo que es una estructura humana o prehumana, ¿no? Porque, claro, es lo que decimos, o sea, es de algún tipo de civilización inteligente y es una construcción, no es un error de la naturaleza, como se suele decir y tal. Y entonces el problema que hay es que ni por un lado ni por el otro se consiguen permisos para seguir haciendo excavaciones. Y lo que hablamos otra vez, nadie tampoco tiene gran interés en hacer ese tipo de excavaciones, ahora ya que se sabe que, por ejemplo, puede tener un origen humano, ¿vale? Artificial, pero no interesa, por ejemplo, pues seguir adelante porque nadie paga a estas empresas lo que cuesta realizar este tipo de investigaciones. Es que parece que no, pero, por ejemplo, cuando descubrieron el Titanic, por poner un ejemplo, no es porque todo el mundo fuera a ver, venga, va a ver quién descubre el Titanic. No, o sea, ahí había una serie de premios a quien descubriera primero el Titanic. Eso era una carrera. Y tardaron 75 años, ¿eh? Tardaron 75 años, pero era una carrera. Que el problema que había en esa carrera es que una empresa X, pues tenía que sacar dinero propio e intentar descubrirlo. Claro, el problema era ese, que la gente pues
lo intentaban una vez, las grandes empresas así de buceo y tal, de búsqueda de pecios hundidos, pero resulta que, bueno, podías hacer una exploración en relación a lo que tú pensabas que podía ser la realidad. Mira por dónde el señor este que descubrió en los 90 el Titanic y se llevó el premio. Bueno, solo se llevó el premio, sino se llevó el derecho de explotación. Porque precisamente recordemos que quien encuentra el pecio es como, o sea, lo reclama como suyo. La explotación la puede reclamar como suya. Con lo cual, pues se llevó el gato al agua, pero también podía haber fracasado y se hubiera dejado un dineral. Pero, ya digo, el premio era muy importante. Es como, por ejemplo, cuando buscan un galeón español. Saben que eso es ganar la lotería, eso es una lotería. Y si pueden, pues hay empresas que se dejan un dinero con el que pueden contar para gastarse e intentar descubrirlo. Pero claro, por ejemplo, pues lo mismo, cuando se descubrió un galeón español, atrás ha habido 30, 40 expediciones diferentes que han intentado encontrarlo y a lo mejor por 2 metros no lo han encontrado y se han gastado muchísimo dinero y han tenido que seguir adelante. Pues aquí ocurre lo mismo, se descubre una ciudad subterránea, o sea, quiero decir, marítimo, o sea, hundida en el mar. Vale, pero no hay nadie que pueda mantener, o sea, gastarse el dinero o no quieren gastarse el dinero porque no puedan a lo mejor encontrar un interés. Otra cosa, por ejemplo, es que dijeran, oye, pues mira, ha habido una pequeña expedición, ha bajado hasta allí abajo y mira por dónde ha descubierto que en una de estas pirámides, o sea, en uno de esos laberintos, ha encontrado oro, o sea, estatuillas de oro, o sea, material que les repercuta en dinero. Este ganaría, le tocaría también la lotería. Pero no suele ocurrir. O sea, normalmente pues ocurre que si no hay un interés real o una base que te pueda repercutir en unas ganancias, pues no haces estas expediciones. Pues en estas 3 secciones, en estos 3 lugares ha ocurrido un tanto de lo mismo. Ha ocurrido en Japón, ha ocurrido en el Mar Báltico y ha ocurrido en Cuba. Y ha ocurrido, por ejemplo, pues también en la India, como comentaba con la ciudad mítica esta, que está encontrada en el mar. ¿A cuál le sacan explotación? O sea, dinero, pues por ejemplo a Mohenjo-Daro. Es así porque está en la superficie. Mohenjo-Daro, pues hoy en día, pues eso es una caja de registradora, como digo yo. Es una caja de hacer dinero. Es una ciudad que tiene muchas ganancias. Y ya está. Básicamente el problema que hay con todo esto es que más allá de que, por ejemplo, con lo del Báltico, sea una estructura metálica, sea una estructura extraterrestre o sea una estructura rocosa que se haya desprendido, el detalle está en que estas 3 y todas estas estructuras que se han encontrado alrededor del mundo, que se van encontrando, están demostrando que en cierto momento donde teóricamente no había humanos, habían civilizaciones o habían sociedades muy bien organizadas. Estamos hablando de la posibilidad incluso, como tú decías, por medio de los OPARs y tal, estamos hablando de la posibilidad de que nosotros suframos un efecto conocido, que es el tope al tope al que puede llegar una civilización antes de caer y desaparecer, ¿vale? O sea, se sabe que hay un tope, si hasta ahora no ha ocurrido, pero si ocurriera, si llega a ese tope y consigue superarse a sí misma como sociedad, pues estaríamos hablando entonces ya de una capacidad social para llegar a las estrellas, como se dice, o sea, para expandirse. Claro. El problema que hay, Juan Carlos, es que no sabemos ni siquiera civilizaciones de hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años, todavía no sabemos cómo funcionaban. No. Hay miles de ciudades subterráneas excavadas en la cueva
que no se sabe qué finalidad tenían y que podían haber miles y miles de personas viviendo y animales, porque se han encontrado incluso Sí, hasta cuadras para los animales, han encontrado viviendas, han encontrado paredes, han encontrado columnas, pasillos, carreteras subterráneas, claro. Pero esas ciudades es como si la gente hubiera estado viviendo bajo tierra durante un montón de años sin salir a la superficie. Entonces, sí. claro, la pregunta que se hace uno delante de estas civilizaciones desconocidas, tempranas a nuestra edad, si realmente hubo un estallido nuclear y hizo que el ser humano se metiera debajo de tierra a vivir, porque es que otra lógica no tiene, otra lógica no Bueno, tiene. a ver, cada vez se están encontrando más ciudades. Y recordemos que incluso en las Américas, quiero recordar que en Colombia encontraron una ciudad subterránea y la volaron, porque consideraban que no era de interés de los demás, y bueno, volaron una ciudad. O sea, además es reconocido por el ejército y el gobierno en su época. Pero, por ejemplo, sí, en Turquía también tenemos, en África hay. Y una de las cosas más interesantes que se ha descubierto con ese tipo constructivo es que funcionan perfectamente, además, a la hora de la temperatura, porque no tienen calefacción por fuego. No, no. Tienen un sistema ayer, por ejemplo, lo estuve mirando precisamente una de estas estructuras y que estaban comentando que la temperatura, tanto en invierno como en verano, por muy duro que fuera, la Es la temperatura en el misma. interior era entre 15 y 21 grados. O sea, ni para arriba ni para abajo, 15 a 21 grados. Y todo era por medio de canales, o sea, de columnas de extracción, o sea, pero automáticas, ¿vale? Por convección. Y dices, a ver, señores con taparrabos, o sea, con pieles, haciendo estructuras convectivas. Lo siento, pero a ver, mira, es el ejemplo. O sea, tú le dices o le pides, porque hoy en día estamos en una primera civilización que somos nosotros, o sea, el primer mundo, pero luego hay un segundo, tercer mundo y otro mundo que es paralelo de las personas, de las tribus, que no quieren integrarse, o sea, que quieren vivir su vida. Y esos señores están muy cerca de la edad de piedra, prácticamente. Pero bueno, tú ahora consigues hablar con ellos y le comentas o le solicitas si tienen la posibilidad de hacer una ciudad, o sea, convectiva, o sea, bajo tierra. A mí me gustaría verlos. La mayoría de las Por veces te van ejemplo, a decir que no. una de las tribus más famosas fue las que encontró Darwin, por ejemplo, la tribu de fuego. Y Sí, claro, ellos venían con barcos y galeones y encontraron allí una tribu con taparrabos que dijeron, ¿cómo es posible, no? Incluso Darwin dijo que esas civilizaciones eran menos humanas que el humano conocido, ¿no? ¿no? Los denigraba, ¿no? Como si Los fueran denigraba, animales, ¿no? pero el problema, claro, a ver, pero el problema es eso, de que si nosotros desaparecemos, el primer mundo, si la civilización desaparece, ellos van a sobrevivir. Pero lo siento, ellos van a sobrevivir a ese nivel, que es el que Claro. conocen. Pero el primer mundo habrá desaparecido. Y si no ha habido un tipo constructivo en el primer mundo para intentar sobrevivir de esta manera, o sea, con construcciones bajo tierra y demás, pues nos encontraremos con que pues esa civilización habrá desaparecido totalmente. Nosotros habremos desaparecido totalmente. Pero eso es un enigma, porque eso está demostrando que ese tipo de construcción representaba un nivel tecnológico bastante avanzado. A lo mejor no trabajaban tanto con la electrónica. Bueno, nosotros es que nos hemos desviado hacia la electrónica. Pero en el siglo XIX nos desviábamos hacia la mecánica. ¿Vale? O sea, ha sido el boom del siglo XX y los descubrimientos en electricidad y en electrónica los que han dado el boom de lo que conocemos hoy como la civilización electrónica que somos ahora. Pero podríamos haber sido también, haberla abandonado, no haberla desarrollado y haber desarrollado la tecnología, ya digo, mecánica, hidráulica y demás. Con lo cual, que esa civilización tuviera esas características, perfectamente.
Lo único que está demostrando es eso, que nos queda muchísimo que descubrir a la hora de y investigar a la hora de nuestro pasado. La antropología le queda mucho camino. Y hasta ahí más o menos puedo contar hoy. Ya hemos terminado prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. No, pero lo que está claro que la humanidad le queda mucho por descubrir de lo que fueron sus ancestros, sus pasados. Tenemos, yo qué sé, la isla de Pascua, tenemos un montón de sitios que nos están indicando que hay algo que se nos escapa. Y quizá algún día podamos escribir en los libros de historia toda la realidad de las cosas, que creo que va a ser muy difícil. Pero bueno, Bueno, Carlos, como siempre, hasta aquí hemos llegado. sí, Hemos tocado un poquito el tema extraterrestre, el tema historia, el tema conspiración. Y como siempre, a ustedes los esperamos aquí la semana que viene en Energías y Misterios en el 107.2 de la FM con un servidor, David Flor, y con nuestro amigo, colaborador y bueno, hermano Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos.